pedí un favor más antes de iniciar el viaje. Ya es muy noche, así que le pido que escuche lo que escuche. No voltee por ningún motivo hasta llegar a mi casa. Anécdotas paranormales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos este día tan caluroso en el Estado de México. Me da mucho gusto saber que siguen ahí escuchándonos cada miércoles aquí en Anécdotas Paranormales, el mejor club del terror. Les saludo a su amigo y servidor, el abuelo George. Esperamos que la historia de este día sea de lo mejor para ustedes, para que contribuya directamente a sus pesadillas noctámbulas esta noche. Pasemos rápidamente a enviarles saludos a Facundo Rivera, que nos escucha desde Constitución en el estado de Campeche. Claro que sí, saludos para allá. Saludos a Rubén Durango de Labor Vieja en el estado de San Luis Potosí. Y a Karina Reyes, que nos escucha desde Mexicali, Baja California. Saludos a ustedes y a todos nuestros audioescuchas. Es un honor poderles llevar un poco de nuestro trabajo hasta ustedes. Ahora vamos a adentrarnos en una leyenda de aquí del Estado de México poco conocida, pero que guarda una historia muy entretenida en el episodio de este miércoles. Vamos a ver por completo la leyenda de El Cerro del Cincoque, allá en el municipio de Huehuetoca, aquí en el Estado de México, que es un cerro muy peculiar, no por la altura, porque realmente no es ni de siquiera de los más altos de México, pero sí por su peculiar forma, que está en una forma muy puntiaguda, muy rara. Así que sin más, vamos a adentrarnos en la historia basada en esta leyenda. Apaguen la luz y pónganse cómodos con sus audífonos. Prepárense para recibir su dosis de terror y adrenalina auditiva. Soy el abuelo George. Comenzamos. Historia compartida por Berenice Bustamante del Estado de México. Buenas noches. Antes que nada, quiero dejar en claro que esta anécdota no la viví yo en persona, y ni siquiera es de alguien de mi familia. Es algo que me contó un compañero de trabajo cuando llegué yo aquí a este municipio. Yo anteriormente vivía en Monterrey, pero por mi trabajo no permanezco mucho en el mismo lugar mucho tiempo. Paso máximo un par de años, y justo cuando comienzo a acostumbrarme es cuando mi situación cambia por completo. Pues así sucedió hace un mes, cuando mi compañía decidió que ya era suficiente de disfrutar de los paisajes que me ofrecía la capital de Monterrey, y me mandó a trabajar a las oficinas del municipio de Huehuetoca en el Estado de México. Para ser exacto, las oficinas de mi constructora están detrás de un campo militar, y sin desprestigiar ni menospreciar el trabajo de los militares, pero no me gusta estar muy cerca de ese tipo de zonas, ya que suelen estar llenas de mucha inseguridad y rodeadas de cantinas de mala muerte, y por ende la delincuencia e impunidad reinan en este tipo de lugares. Pero pues a veces así toca, y tengo que adaptarme y maximizar mis precauciones para no ser una víctima más de la inseguridad de nuestro país. Cuando llegué a este lugar, pensé que me habían castigado. En verdad, es un lugar muy decadente, y la poca urbanización que hay está deteriorada totalmente. Y tal vez me juzguen pensando que yo estaba acostumbrado a lo bueno, y en verdad les digo que no, para nada es eso. Les explico. Justo cuando llego me entero que la única forma de llegar a mi zona de trabajo es tomando el transporte público, que solo pasa hasta las 9 de la noche, y por obvias razones. Es cierto que todo el camino tiene electricidad, pero en la mayor parte del trayecto está a oscuras,
pues las luminarias están fundidas o rotas. ¿Y qué decir de los reductores de velocidad que hay cada 10 metros? Es gracioso, los locales conocen el lugar como Huehuetopes, pero lo triste y que hace que el lugar se vea aún más decadente son los muchos ebrios que suelen bajar del campo militar que se ubica en lo alto de un cerro, que por el corte de cabello, el léxico que utilizan y la charla tan aburrida, seguro que son los mismos militares. En fin, ese día llegué muy noche ya a las oficinas, en la cual me recibió el vigilante, un señor ya grande, muy amable y simpático, llamado Antonio. Creo que lo desperté porque traía el cabello un poco enmarañado. Comencé a dar mi documentación y a registrarme en el libro de visitas. No sé si mi pinta se veía desalineada o mal, porque me ofreció un café y comida. Claro que acepté, porque el trayecto en autobús desde Monterrey fue agotador, y pues no había comido nada en las más de 10 horas que duró el viaje. El señor comenzó a preparar unos hot dogs, dijo que lo acompañara a cenar. Le pregunté dónde podía encontrar un buen hotel donde pudiese quedarme, a lo que él me lanzó una risa nerviosa. Pues hoteles cerca hay varios aquí alrededor, pero no son precisamente para hospedaje, chica. Así que me ofreció el cuarto donde descansan los vigilantes. Él no lo ocuparía ya que había dormido en el día para poder aguantar el turno nocturno. Para serle sincera, me dio mucha desconfianza, pero era noche, no conocía el lugar ni cómo transportarme, así que, para no hacer más largo el cuento, solo me comuniqué con medio mundo para que supiera que estaba en ese lugar y que el único que me acompañara era el vigilante. Pasé al cuarto que por fortuna cerraba por dentro, por lo que me dio cierto grado de seguridad. Solo pasé unos instantes ahí, en lo que me acomodaba y me cambiaba. Después salí a acompañar a don Antonio en la cena. Después de cruzar unas cuantas palabras, y de cierta manera pues comenzar a conocer al señor, era muy evidente la forma tan linda y sincera de presumir a sus hijos y a su esposa, que me dio mucha ternura y de cierta forma pues confianza, por lo que me sentí cómoda. Era muy platicador, así que duramos casi 2 horas platicando de temas al azar. Cuando ya quise irme a dormir, me dijo: «Ya te vas y apenas te voy a contar del lugar». A lo que le agradecí, pero ya tenía sueño, hasta que me dijo que si no quería conocer las leyendas locales. Y bueno, el terror me llama mucho la atención y las leyendas están llenas de miedo, por lo que para mí fue como un gran incentivo para regresar a mi silla y escuchar lo que me tenía que decir don Toño. Pues mira, primero te cuento la leyenda y luego una anécdota que le sucedió a mi abuelo hace ya varios años, cuando esto era una hacienda y aún había esclavos y estaba todo eso de la revolución. Ok, soy todo oídos. Pues mira, la leyenda se remonta hasta la época de los aztecas, aunque hay gente que la relaciona mucho más atrás. Se dice que el cerro tiene muchos túneles largos, que en cada uno de ellos corren venas de oro, pero que tiene una maldición o está maldito, como le quieras llamar. Pues esos túneles acaban en el mismísimo infierno, hija. Lo malo es que solo hay una entrada y es tan secreta que solo los más grandes guerreros y nobles aztecas sabían dónde estaba, ya que ese sitio era utilizado como lugar de castigo y ahí llevaban a los prisioneros más peligrosos, obligándolos a vagar eternamente en aquellos túneles. Se cuenta que había noches enteras que se escuchaban lamentos que salían de las entrañas del cerro. Luego ya los pobladores solían confundir con el silbar del viento, y así fue por muchos años. Por eso nadie se acercaba ni de broma a ese cerro. Pero cuando llegaron los españoles y ya se habían maravillado con la gran Tenochtitlán y sus riquezas,
comenzaron a explorar más territorio, llegando hasta este municipio. En ese momento los españoles se asombraron por la forma tan peculiar del cerro. Ese cerro que sus pobladores llamaban Huautecomaque o Cincoque, que tenía ese cavado tan afilado en su cima y que se asemejaba mucho a un templo azteca como los que habían visto en la gran ciudadela, pero con mucho más capacidad para guardar cosas en su interior. Entonces los españoles pensaron que los aztecas ahí ocultaban oro, y pues ya sabes, comenzó la presión a sus pobladores y luego los saqueos a los lugareños. Quisieron encontrar a toda costa las entradas al cerro. Hicieron muchas expediciones para intentar sacar los tesoros, y cuando encontraban una veta, perforaban y caminaban en su interior. Pero como no encontraban nada, sufrían el mismo tormento que todos. Se perdían en los laberintos de las entrañas del Cincoque. Solo se escuchaban los lamentos durante noches enteras. Los españoles pronto se dieron por vencidos, pues perdieron a muchos soldados tratando de buscar lo que claramente no encontrarían. Lo que desconocían es que a los guerreros aztecas más leales les confiaron una ruta secreta que atravesaba las entrañas del cerro, para que en caso de desgracia pudieran guiar a la gente de Huehuetoca a través de estos sanos y salvos. Ese conocimiento se fue pasando de generación a generación por muchos años. Con el paso de los años, ahora llegamos hasta la época de la Revolución Mexicana, donde los zapatistas saqueaban haciendas de la región y eran perseguidos por los soldados federales. Estos se escondían a donde podían, en las haciendas de aquí, de Santa Teresa, en La Guiñada, Guadalupe, Jalpa. Pero hubo una ocasión cuando llevaban un gran botín que iba a servir para continuar con la lucha en contra de Carranza y de Álvaro Obregón. Pero no eran mochilas, no eran cosas pequeñas, pues. Eran carretas llenas de alimentos y otras llenas de oro, así que no iban a pasar por desapercibidos. Y pues claro, los detectaron soldados federales, y para que no los atraparan, pues se dividieron. Los que eran menos se fueron con las carretas adentro de los túneles, y los otros jalaron para acá, pa' Jorobas. Los que habían jalado para el cerro tenían a sabiendas que había una salida secreta en uno de los túneles, y por fortuna, uno de ellos la conocía. Mientras recorrían el sendero, el camino se iba estrechando y cada vez era más oscuro. Eso hacía imposible que pasaran con las carretas, así que tenían que ir a pie, cargando lo que podían y tomados de las manos para evitar perderse en la oscuridad. Recorrieron el camino por un largo rato, hasta que en un punto del sendero se podía notar un leve resplandor que les dio esperanzas de poder encontrar el final. Sin embargo, a medida que se acercaban, se hacía más intenso un color dorado. Entonces el guía recordó esa parte de la leyenda que dice que ese cerro, en efecto, está lleno de oro, pero no es cualquier oro. El oro de las entrañas del cerro tenía el poder de enloquecer a cualquiera que se atreviera siquiera a mirarlo de cerca. El guía, conociendo la leyenda, le ordenó a todos los pelones, que así le llamaban a los villistas y zapatistas, les dijo que se vendaran los ojos y que no miraran hacia atrás, que se tomaran las manos y no se soltaran por ningún motivo. Pero de pronto, a lo lejos, se escucharon escándalo de los soldados que ya les habían seguido el paso. Rápidamente se vendaron los ojos con lo que pudieron, se arrancaron mangas, se arrancaron lo que fuera y se pusieron algo en los ojos.
Se vendaron y siguieron al guía lo más rápido que pudieron. Los pasos de los soldados se escuchaban cada vez más cerca, pero el guía los calmó a su gente diciéndoles que siguieran el paso y que por ningún motivo voltearan atrás, que las víboras verdes no los iban a alcanzar, refiriéndose a los soldados, claro. Como unos 500 metros más adelante, el guía por fin encontró la salida y puso a salvo a toda su gente y a la mercancía que ayudaría a seguir con la lucha en la revolución. Los soldados, por otro lado, ellos se atoraron justo donde empezaron los destellos de color de oro, y según cuentan, que ellos no volvieron a salir de ahí jamás. Ok, pero desde ahí, ¿dónde está lo aterrador? ¿Y cómo es que sabes tantos detalles de la historia? Es decir, ¿cómo sabe que son verdad? Y creí que era una historia de terror. Y lo es, muchacha. Pero tenías que conocer primero la leyenda popular que todo mundo sabe y cuenta. Y ahora, respondiendo a tu pregunta de ¿cómo es que sé tantos detalles? Pues nada más porque mi abuelo fue el guía que sacó a salvo a esa gente de ese lugar. Y yo le creo. Le contaba a mi papá que todos los que salieron de ese lugar aquella noche, el cabello se les tornó blanco a pesar de que todos apenas eran unos jóvenes. Y mi papá tiene una foto del abuelo para probarlo. A decir verdad, mi papá me cuenta que tampoco le creyó mucho a mi abuelo, pero que siempre dejó esa intriga de por qué él siempre tuvo el cabello blanco, al igual que algunos de sus compañeros. En fin, mi abuelo murió 25 años después de que acabara la revolución. Y pues se hizo de una casa en un terreno detrás de lo que ahora es Plaza Cañada, pero que antes solo era un enorme sendero donde mucha gente se estableció después de la gran lucha. Y me dice mi papá que el abuelo le contaba esa historia una y otra vez, y cuando le preguntaba que cuándo le iba a pasar el conocimiento de aquel sendero secreto que atravesaba el Cincoque, mi abuelo siempre le respondía que había cosas que eran mejor no saber. En su lugar, le enseñó a mi papá a trabajar duro y de ser una persona honrada, de hacer buenas obras a quien fuese, aún sin conocerlo. Mi papá todavía trabajó en la antigua hacienda Santa Teresa, que hoy está dividido en colonias donde hay muchas casas idénticas de pésima infraestructura. Él era uno de los capataces. Su gente lo quería un buen porque era enérgico y justo. Él solía vivir en una choza pequeña cerca del camino principal, que para llegar a ella tenía que pasar forzosamente por el sendero que rodeaba las faldas del Cincoque. Tenía que recorrer diariamente varios cientos de metros entre árboles y arbustos para llegar y salir de su trabajo en aquella hacienda. Mi papá conocía perfectamente la leyenda, pero él no era tan supersticioso. Lo único que le preocupaba eran los saqueadores que solían atracar carruajes por la zona. Eso sí le daba miedo. Pero un viernes por la noche, donde mi abuelo cobró su raya, como le decían en esos tiempos, al sueldo, se percató que no iba a poder salir a fin de mes, ya que debía algunas cosas, y su paga pues no era precisamente abundante. Pero en fin, tenía que seguir para llevar lo que se pudiera a mi mamá. Al atravesar por aquel sendero oscuro, apenas iluminado por la luna, de entre unas rocas salió una voz que clamaba por ayuda. Se acercó presuroso, pues la voz parecía provenir de un niño. Se acercó donde estaba el montículo de piedras y se sorprendió al ver que se trataba de una pequeña niña que con dificultad llegaba a los 10 años. Una piedra se le había caído al pie y pues rápido fue a ayudar a la chamaquita, quitándole la roca con sumo cuidado para no dañarla, mientras que le preguntaba el por qué estaba ahí a esa hora de la noche y sin un adulto que la acompañara. La niñita le respondió que solo juntaba la leña porque sus papás estaban enfermos. Y a papá ya se le hacía noche, pero al ver que la niña estaba muy lastimada
Era seguro que no pudiese caminar de vuelta a su casa, y menos llevando ese montón de leña en la espalda. Entonces supo que no podía dejarla ahí a su suerte, así que se ofreció a llevarla. Pero cuando le preguntó a dónde vivía, la niña, sin decir una sola palabra, señaló con su mano temblorosa a la mitad del cincoque. Mi papá, algo dudoso de lo que decía, envolvió en 2 montones la leña, tomó su zarape y envolvió a la niña cuidadosamente para cargarla en su espalda. Cuando finalmente la acomodó, tomó un montón de leña en cada brazo y estaba listo para comenzar su travesía. Pero justo en ese momento en que iba a comenzar su ascenso, la niña le pidió un favor más antes de iniciar el viaje. Ya es muy noche, así que le pido que escuche lo que escuche. No voltee por ningún motivo hasta llegar a mi casa. Y le prometo que llegando ahí habrá una gran recompensa, que será 1000 veces más de lo que ha cobrado este mes. Mi papá la miró de reojo, y como realmente ya estaba oscureciendo, solamente asintió con la cabeza y comenzó a caminar cuesta arriba. Él atravesaba presuroso por los senderos, mientras que la niña le platicaba de cómo le gustaba jugar en las cuevas del cerro, cuando no había nada que hacer, y cosas por el estilo. Cosas así, cosas sin sentido. Y bien es cierto que papá ya no era muy joven, pero sin duda era una persona muy fuerte, correosa, de esas de antes, ¿no? Pero de a poco la subida se le hacía cada vez más pesada, y la voz de la pequeña comenzaba a cambiar a medida que papá avanzaba. Y a cada paso, el peso de esa niña incrementaba considerablemente. Eso a mi papá se le hizo muy raro, pero aún agotado continuó para poder regresar temprano a casa. La niña se cayó por un buen rato y de un momento a otro comenzó a hablar con un ligero ceseo que acentuaba en cada palabra que pronunciaba. Papá comenzó a sentirse nervioso y muy incómodo, porque no veía humo que anunciara la existencia de alguna choza y por ende el final de su travesía. Y esa niña hablaba cada vez más raro. Aunque quisiera, no podía ni voltear porque la forma en que amarró su zarape le impedía girar su cuello. Afortunadamente, al final del camino había un cúmulo de piedras sueltas que dificultaban el paso a la cima, pero pudo notar ahí una ligera luz parpadeante que se asomaba a lo lejos. Pero esta no sobresalía de ninguna choza, era más bien del interior de aquel cerro. Quiso descansar, pero al ver que ya le faltaba muy poco, siguió a pesar de su cansancio. Llegó a la parte plana y pudo cerciorarse que efectivamente aquella luz sobresalía de una cueva que conducía al interior del cerro. Entonces la voz que llevaba a cuestas en su espalda cambió por completo su tono de voz. Ya no sonaba más como una niña, y el peso tan anormal se volvió insoportable. Como dije, mi papá no era supersticioso, pero recordó el brillo de la leyenda, y ahí detuvo su paso. Entonces la niña en su espalda comenzó a decir: tú te mereces la riqueza absoluta y la felicidad que te han negado las personas a tu alrededor. No volverás a padecer hambre o carencias jamás. Lo único que debes hacer
pánico se apoderó de mi papá y se desesperó al no poder ni siquiera voltear de reojo para ver qué llevaba detrás suyo. Pero aquella niña se acercó a su oído y un enorme hocico con una lengua muy delgada y negra le susurró: Avanza, avanza. Entonces mi papá tiró los bultos de leña que llevaba en las manos y como pudo desamarró el zarape de sus hombros y aventó lo que llevaba a su espalda. Dio unos pasos para atrás, nada más para contemplar cómo se erguía ante él una enorme serpiente de piel escamosa y dientes afilados. Mi papá dice que se arrastró por el suelo hacia atrás hasta quedar a su espalda contra la pared de piedras que ve ahí y a unos escasos 100 metros de la entrada de aquella cueva, mientras que la serpiente enojada se abalanzó sobre él mientras le decía: No debiste mirar atrás. Mi papá quedó en shock y ya no pudo moverse. Nada más gritó que solo quería regresar con su familia y cerró los ojos bien fuerte. Aquella cosa se detuvo. Dice mi papá que pudo sentir cómo aquella cosa se deslizaba lentamente sobre su cuerpo y nomás pudo escuchar: Pudiste ser inmensamente rico. Y ya cuando no sintió más el peso de aquella cosa sobre su cuerpo, abrió sus ojos y nomás alcanzó a ver cómo la cola de aquella criatura se escurrió dentro de aquel agujero detrás del destello de luz amarilla. Esa historia me la contó mi papá poco antes de fallecer. A mí me quedó la duda de qué hubiese pasado si llegaba al interior de esa cueva. ¿Será que realmente hoy seríamos ricos? ¿O simplemente yo me hubiera quedado sin padre? Eso no lo sé. Pero la mayor incógnita es: ¿qué había dentro de aquella cueva que resguardaba tan celosamente una criatura en forma de serpiente? Tampoco lo sé. Pero para serle sincero, no quisiera averiguarlo. Gracias nuevamente a todos ustedes por llegar con nosotros hasta el final de esta emisión. Nos despedimos no sin antes pedirles que solo si les ha gustado el audiorelato nos apoyes dándole un like que no cuesta absolutamente nada, suscribiéndote al canal y o compartiendo su contenido. Si tienes alguna historia, alguna anécdota, por favor, no dudes en compartírnosla al correo buzondeanécdotas@gmail.com. Repito, buzondeanécdotas@gmail.com, que también va a estar disponible en la descripción de este video. No olviden darle clic a la campanita de notificaciones y nos despedimos agradeciendo de su fina y distinguida presencia. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente episodio de